Engranajes rectos por el método tradicional histórico para entender los conceptos principales y luego vamos a avanzar en las correcciones introducidas por ACMA. Puede considerarse entonces que el esfuerzo principal que recibe el flanco del diente es un esfuerzo de flexión y se lo compara con el mismo esfuerzo que tiene una viga empotrada. Entonces, a partir de esa tensión dada por la magnitud de la fuerza, esa fuerza la descomponemos en una fuerza normal y una tangencial. Vamos a estudiar la tangencial como fuerza principal para luego sí encarar qué sucede con las fuerzas radiales. Pero los estudios históricos, que ya tienen décadas, comenzaron a considerar que el diente tenía como tensión principal una tensión tangencial. De tal forma que uno, al descomponer esa fuerza en sus componentes radial y tangencial, puede establecer triángulos semejantes. Si nos fijamos en la figura de la derecha, hay una proporcionalidad entre el triángulo de la mitad del diente con respecto a su altura y el triángulo que tiene un cateto X y el cateto mayor como T sobre 2. De tal forma que esta dimensión X, que ahora vamos a utilizar, puede obtenerse a partir de estos parámetros de altura del diente, como L, y la mitad del ancho del diente en su base, que es T. Si introducimos esas ecuaciones en la que habíamos visto del módulo resistente, obtenemos entonces que puedo expresar esa tensión tangencial en función de F, que es la sección, T, que es el ancho en la base del diente, y L, que es el alto del diente. De tal forma que podría expresar, multiplicando por el paso circular, esa tensión por estos coeficientes como están definidos simplemente en forma geométrica. De tal forma que al multiplicar por el paso circular, yo obtengo lo que se llama la ecuación de Lewis. La ecuación de Lewis relaciona esa tensión tangencial con la sección, con el paso circular y con un número y llamado factor de forma. El factor de forma es un factor que se ha estudiado para los primeros engranajes rectos, que era bastante particular, había un número limitado de factores de forma, entonces era fácil establecer cuáles eran los factores de forma para distintas configuraciones. Eh, si multiplicamos esa I minúscula por pi, obtenemos lo que es el factor de corrección de la ecuación de Lewis, y esos factores están tabulados en función del número de dientes. Estamos viendo una tabla que tiene un factor de forma Y para dientes de altura normal y un ángulo de presión que es el más usual, que es el de 20 grados, con un paso diametral de 1. Sin embargo, tenemos que considerar también los esfuerzos que se están sometidos los dientes por su velocidad, que son efectos dinámicos. Esos efectos dinámicos se ponen de manifiesto cuando la terminación superficial en la fabricación del engranaje no es la adecuada, entonces se tienen en cuenta para corregir finalmente esa ecuación de Lewis a través de coeficientes. En este caso el coeficiente se llama KB, que depende de la velocidad y está relacionado con la terminación superficial. Esa modificación la hizo Barth entonces, y tenemos una ecuación un poco más completa que toma en cuenta el factor de la velocidad, que se pone de manifiesto con la terminación superficial cuando la afectamos a la ecuación de Lewis. La ecuación de Lewis-Barth es un poco más realista y está corregida, ¿no? Entonces tenemos que esta ecuación se puede aplicar para engranajes rectos con un paso diametral de entre 3 y 5.
Sin embargo, aparecen estudios posteriores utilizando métodos como el fotoelástico, esto es mucho más reciente, en las que se ponen de manifiesto los puntos de contacto entre los engranajes, tanto en los extremos como en las caras, en los flancos, y aparecen estos efectos de concentración de tensiones. Entonces, esta concentración de tensiones eh, se puede modelizar mediante un factor llamado KF, donde va a depender fundamentalmente de θ, que es el ángulo de presión. Entonces introducimos coeficientes como H mayúscula, L y M, que dependen de ese ángulo de presión y que, una vez modelados, pueden corregir ese cálculo de tensiones en el diente. Bueno, donde se ponen de manifiesto los efectos de concentración de tensiones es si yo considero cuánto me va a durar ese engranaje. Entonces la durabilidad tiene que ver con el desgaste superficial, la picadura que se puede llegar a producir por impurezas o por elementos extraños, el rayado, proceso que puede surgir de un proceso de fabricación o también de una contaminación. Y el proceso de abrasión necesariamente considerado porque son superficies que están en contacto permanentes y con cargas cíclicas. Los estudios de Hertz ya los hemos visto con el tema de los rodamientos. Se analizan cuando uno interpreta que las superficies en contacto tienen cierta elasticidad. Entonces no hay un contacto, digamos, tangente puntual entre superficies cilíndricas o esféricas, sino que hay una superficie de contacto. La superficie de contacto, en este caso, es 2A por B, y ese A tiene que ver con las características geométricas y de elasticidad que tenga el material. De tal forma que yo puedo definir, y esto lo ha definido AGMA muy correctamente, un coeficiente de elasticidad que está dado por mu, que es la relación de Poisson, y E, que es el módulo elástico. Esas son características del material. AGMA entonces lo que hace es, a partir de esta ecuación de Lewis-Barth, introducir toda una serie de coeficientes de corrección para determinar cuál es la tensión que va a sufrir el diente y en función de eso caracterizar este diente. Entonces, siempre estamos considerando en este momento la carga tangencial transmitida. La afecta por toda una serie de coeficientes. Ustedes ven dos ecuaciones. La ecuación de arriba está dada en sistemas imperiales, paso diametral, por ejemplo, y la ecuación de abajo está dada para sistema métrico. Entonces tenemos todos estos factores que dependen de el comportamiento del diente en toda su vida útil. El factor de sobrecarga, el factor dinámico, también tiene que ver el tamaño y las características geométricas intervienen, por supuesto, y tenemos también factores geométricos introducidos en la resistencia a la flexión, por ejemplo. ¿Qué consideró ADMA para introducir todos estos coeficientes? La magnitud de la carga transmitida, no es lo mismo transmitir una fuerza o una mucho más grande, la sobrecarga que puede producirse al trabajar en condiciones, digamos, extremas de funcionamiento, el aumento dinámico de la carga transmitida puede producirse en el funcionamiento, el tamaño, la geometría, el paso y el ancho de la cara. Estamos considerando dientes rectos. La distribución de la carga a lo largo de los dientes no es uniforme. El soporte del aro del diente, o sea, el ancho que va a tener entre la raíz del diente y el extremo donde se acopla. Y por supuesto, toma en cuenta el factor de forma que ha sido estudiado por Lewis
y la concentración de esfuerzo que se produce en el entalle, en el radio de acuerdo. Entonces establece, por ejemplo, un primer factor. Estos factores pueden estudiarse, digamos, como son múltiplos, o sea, surgen a partir de una multiplicación, no es que sean múltiplos, perdón, sino que surgen a partir de una multiplicación. Se pueden estudiar, digamos, en cualquier orden. Vamos a empezar por la resistencia y la picadura, que toma en cuenta todos estos parámetros este, para tener en cuenta una corrección para la ecuación de esfuerzo de ACMA. Y esta corrección a veces es difícil de determinar porque surge de esfuerzos empíricos. La ecuación de esfuerzo a la flexión que determina el coeficiente de corrección es algo que estudió ACMA para corregir esa tensión y que depende en este caso de factores de temperatura, de confiabilidad y un factor de seguridad que es la relación con el esfuerzo. Entonces, este es el esfuerzo que sufre a la flexión y ahora vamos a estudiar que no es el único esfuerzo que se estudia en las ecuaciones de esfuerzo de ACMA. Como digamos, esos estudios surgen en forma empírica, se han construido curvas de comportamiento que relacionan el esfuerzo a la flexión con la dureza del núcleo. De tal forma que yo obtengo distintos tipos de curvas para distintos tipos de durezas superficiales del engranaje, en función, por supuesto, del material. De tal forma que acá el material interviene en cuanto a su codificación por las normas ASTM y las clases que tengan esos materiales. Si consideramos el hierro fundido tal cual sale de la fundición, no tiene una dureza superficial aplicada porque no se hizo ningún tratamiento superficial. Entonces, bueno, el número de esfuerzo de flexión permisible es muy bajo. En cambio, para aleaciones que ya tienen una dureza superficial, el número de ciclos aumenta, ¿no? Hasta llegar a extremos como, por ejemplo, los hierros de grado 120, que están templados y revenidos, que resisten una cantidad de esfuerzo en función de su número de ciclos. El número de ciclos es de 10 millones. Y estamos hablando de una confiabilidad del 0.99. La ecuación de esfuerzo de contacto, entonces, que es un esfuerzo que no se puede minimizar, toma en cuenta ese factor de vida en ciclos, la relación de durezas, de resistencia, los factores también de temperatura y confiabilidad que vamos a ver, y un factor de seguridad que se calcula al final. De tal forma que la resistencia a la fatiga por contacto también está modelizada a nivel experimental y uno puede obtenerla a partir de curvas que surgen de la relación entre esfuerzo permisible y dureza Brinell. Cuando se somete a un proceso de endurecimiento por nitruración, yo obtengo que a partir de distintos tipos de acero y aleaciones de acero, según la temperatura de nitruración, hablando de que la nitruración se produce a los 975 Fahrenheit, en este caso establecemos la dureza de escala Rockwell, ¿m? Y obtenemos una dureza para la superficie y para el núcleo. Porque el tratamiento térmico tiene digamos, una distancia de penetración en el material, no es lo mismo la dureza superficial que la dureza interna. De tal forma que podemos establecer la resistencia de contacto a partir de la dureza superficial mínima que tenga ese material y en función de el esfuerzo de contacto permisible. Esto también surge de estudios estadísticos y se obtiene mediante tablas. Los factores geométricos tienen que ver con qué relación hay entre el ancho y el paso axial. En este caso, para engranajes rectos es cero, no se toma en cuenta este factor geométrico. Sin embargo, los factores geométricos dependen de la concentración del esfuerzo por fatiga
y cómo se reparte la carga dentro del diente. En este caso depende del paso normal y qué longitud va a tener esa línea de contacto, que es el ancho del diente. Como son características geométricas que a veces son difíciles de determinar, ese factor geométrico se saca de un ábaco, como el que ven, que está construido a partir de el número de dientes, de tal forma que el número de dientes es un valor crítico que tiene que tenerse en cuenta para corregir geométricamente este engranaje. Para engranajes helicoidales pasa algo, digamos, también notable en cuanto al número de dientes, porque depende del ángulo de la hélice, que no es el ángulo de presión. Típicamente los ángulos entre 15 y 20 grados son los que me determinan factores geométricos más altos. Eh, Cuando yo tengo entonces un número de dientes que es 75, prácticamente no hay una modificación, no hay un factor de modificación para los engranajes helicoidales. Sí surgen para números diferentes a 75. El coeficiente elástico, por supuesto, toma en cuenta el material. En este caso, estamos hablando de sistemas métricos, porque el módulo de elasticidad está expresado en megapascales. Y tenemos distintos coeficientes elásticos, por supuesto, en función de el material. Lo que vemos en esta tabla es la combinación entre el módulo de elasticidad del piñón y el de la corona, siendo el piñón el engranaje más chico y la corona el engranaje más grande. Entonces, en función de la combinación entre módulo de elasticidad de uno y otro, puede establecerse entonces lo que se llama un coeficiente elástico. Ese coeficiente elástico también es un factor importante, igual que el coeficiente de factor dinámico. ¿De qué depende este factor dinámico? Ya lo había estudiado Barth, pero acá surge de métodos también experimentales, de la velocidad y de factores como A y B. El factor A depende de B, pero el factor B depende de un factor más básico, que es el de QB, que es este experimental. Este QB surge de qué calidad tengo a la hora de fabricar un engranaje. Si yo tengo un engranaje muy preciso, el factor de corrección dinámico es muy pequeño. Cuando yo tengo un engranaje, digamos, menos preciso, necesito corregir este factor dinámico, pero eso surge fundamentalmente a bajas velocidades. Se pone de manifiesto a bajas velocidades. A altas velocidades las curvas se van aproximando y por supuesto que estos valores están expresados en pie por minuto, porque podemos introducirlo a la ecuación de AGMA de sistemas imperiales. Después hay que hacer la corrección para introducirlo a sistemas métricos. Los factores de sobrecarga se deben a la condición de servicio. Si tengo variaciones del par torsor o tengo periodos transitorios, por ejemplo en los arranques, paradas, cambios de velocidad o cambios en las condiciones de servicio como aceleraciones, pulsos, entonces necesito corregir con un factor de sobrecarga. Los factores de condición superficial se tienen solamente en cuenta cuando el acabado superficial se ve afectado por el proceso de fabricación. También cuando hay esfuerzos residuales, cuando se piensa que ese material puede llegar a tener esfuerzos residuales, y después efectos plásticos que surgen, por ejemplo, con el tiempo, cuando ha trabajado lo suficiente el engranaje y tiene un endurecimiento debido al trabajo. Un factor de tamaño se tiene en cuenta cuando no puede precisarse la uniformidad del tamaño del diente y el diámetro de la pieza por la calidad en la que fue fabricado este engranaje. ¿Qué relación hay entre el tamaño del diente y el diámetro de la pieza? El ancho de la cara.
la profundidad de la superficie y también tiene en cuenta la templabilidad y el tamaño y el tratamiento térmico. Hay un factor de distribución de carga que tiene que tenerse en cuenta porque no puede suponerse que la carga está distribuida en forma uniforme en toda la cara del diente, ¿sí? A través de la línea de engrane. Eso se da también cuando se pone en manifiesto incluso más, digamos, en forma más evidente cuando yo tengo dientes con un ancho bastante pronunciado. Entonces hay que corregirlo a partir de todos estos coeficientes. Estos coeficientes también surgen de estudios y toman en cuenta a F, que es la sección, ¿sí? Y este Km surge de esta ecuación. Esta ecuación está también modelizada a partir de coeficientes que se obtienen en forma empírica y surgen de tablas. Bueno, estos coeficientes A, B y C son los que surgen para estos cuatro tipos de situaciones: engranajes abiertos, unidades comerciales, unidades de precisión, tienen factores de correcciones menor, y cuando yo tengo unidades de precisión extrema cerradas, los coeficientes son más pequeños. Pero claro, surgen también de lo que se llama un factor de alineación del acoplamiento, en función del ancho de la cara. Como les dije recién, el ancho de la cara es determinante para esta corrección de distribución de cargas, porque cuanto más ancho, más ancha es la cara, más va a verse afectado por considerarse que las cargas no están distribuidas uniformemente en todo, a lo largo de toda la línea de engrane. Hay un factor de dureza que tiene en cuenta la dureza superficial y se utiliza solo para la corona porque es la que nosotros consideramos que el piñón está totalmente endurecido o digamos tiene una dureza superior a la corona, entonces se le afecta a la corona y tiene que ver con la relación de velocidades. Entonces, para buscar ese factor de relación de dureza en relación con digamos, esa afectación que va a tener en la corona, yo obtengo distintas rectas que se ponen de manifiesto cuando tengo engranajes de una sola reducción y lo que establece es la relación que hay entre la dureza del piñón y la corona en función de la relación de transmisión. Los ciclos de esfuerzo como corrección YN se ponen de manifiesto con el número de ciclos. Como ustedes verán acá, pueden ser diferentes para bajo número de ciclos en función de la dureza superficial, fundamentalmente, pero se empiezan a uniformizar cuando llegamos a entre el millón y los 10 millones de ciclos para establecerse que no hay que corregirlo a esa cantidad de ciclos, pero se supone que un engranaje va a durar más que eso, entonces tenemos que establecer una elección de un factor de ciclos de esfuerzo dada por un área sombreada que está entre estas dos rectas. Hay un factor de confiabilidad, que eso se desprende de un estudio estadístico. Ese R es el factor de es el coeficiente de confiabilidad en función de con qué confiabilidad se haya hecho el proceso de fabricación de ese engranaje. Yo puedo afectarlo a dos ecuaciones como las que estoy viendo. La primera para un factor de confiabilidad entre el 50 y el 99% y otro entre el 99 y casi el 100%. La confiabilidad del 100% no existe, pero cambia la ecuación notablemente cuando yo tengo una confiabilidad alta. Y cuando sé que este engranaje va a estar sometido
a altas temperaturas, si consideramos altas temperaturas mayores a 120 grados, tengo que afectarlo a un factor de temperatura. El factor de espesor del aro se refiere a el ancho que tiene el talón del engranaje, que es la distancia que hay entre la raíz o el círculo de raíz y el círculo que es hueco porque es el círculo de montaje, es el vano del montaje. Hay una relación entonces llamada MB entre esas distancias que ahora vamos a ver en este gráfico. HT es la altura del diente y TR es la altura del talón. En función de esa relación, yo tengo factores de corrección. Cuando la relación es de 1,2, la relación de apoyo es de 1,2, el diente prácticamente no se corrige. No se corrige directamente porque su factor de espesor del aro es 1. Los factores de seguridad relacionan la resistencia a la flexión, por ejemplo, completamente corregida, con el esfuerzo de la flexión, que es en el caso de SF, y SH relaciona la resistencia al contacto completamente corregida con el esfuerzo de contacto. Esos factores de seguridad que tiene en cuenta ACMA se utilizan para sobredimensionar de alguna forma el diente y el engranaje en sí, para trabajar justamente con estos últimos factores que hemos visto,